día vamos a conversar sobre un tema que, bueno, que es mi pasión y que se ha vuelto parte de mi vida, que es el tema de la numerología, que vamos a contar un poco algunas cosas básicas de ella, vamos a explicar qué es lo que es en el fondo la numerología, mira ahí ya está puesto ahí por CAE, donde vamos a ir contando, por ejemplo, ahí está, que vamos a ir leyendo para que todos lo podamos ver. Primero, contar que la numerología es un conocimiento milenario de aproximadamente 11.000 años de antigüedad. Uy, uy, uy. Imagínese usted la cantidad de tiempo que tiene. Bueno, la numerología, bueno, siempre de las culturas más antiguas se habló del tema de los números y tenemos aquí algunas culturas como los caldeos, los indios, los egipcios, los griegos, los chinos, bueno, etcétera, ¿ya? Los números siempre han sido respetados y siempre han sido de alguna u otra forma, eh, vamos a decir, tomados muy en cuenta porque en varias culturas se habla sobre ellos. Y se habla también del tema de cómo nos pueden clarificar y nos pueden ayudar. Entonces, una de las cosas de los números, Pedro, es que los números eh, muy antiguos volvieron, se dice que en el Renacimiento, estas técnicas numéricas volvieron y aparecieron y se convirtieron especialmente en lo que dice aquí al final, que es una herramienta de autoconocimiento y de desarrollo personal. Sencilla, práctica y profunda, la cual nos sirve para conocer características de la personalidad y para orientar a las personas. Eso es lo... Diga. Según la Cábala, los números acompañaron a Dios en la creación. O sea, son entidades igual como los ángeles, los arcángeles y los números y las letras. O sea, son tan antiguas como la creación misma. Sí, mira, es interesante eso porque yo explico un tema sobre la numerología cabalística y que habla justamente de lo que tú estás hablando de las letras hebreas, de las 22 letras hebreas, como en el fondo, bueno, fueran llamadas, como dicen por ahí, por la divinidad para lo que es la misma creación. Entonces, entre Aleph y Bet dicen que ahí se formó toda una situación y por eso que tanto los números como las letras, como dices tú muy bien, son bastante respetados, bueno, en un mundo donde, vamos a decirlo así, la gente no solamente se enfoca en lo físico, sino que también se enfoca en lo no físico. Bueno, Kabbalah explica una cosa súper interesante, que nosotros tenemos un acceso a cierta parte de la realidad que es bastante bajo con los 5 sentidos. Y existe, digamos, otro mundo que no es necesariamente físico y que es justamente el que estamos hablando ahora, que es un mundo metafísico, donde, vamos a llamarlo así, existe gran parte de nuestra realidad. Pero muchas veces nosotros no lo percibimos, ¿ah? Porque, bueno, somos limitados en esos 5 sentidos. Claro. Entonces, mira, vamos a contar un poquito, ¿qué te parece a la gente haciendo? ¿Te acuerdas que la otra vez hablamos un poco de cultura numerológica, te acuerdas? Sí. Entonces vamos un poco a ir explicando. Mira, aquí vamos a mostrar que existen diversas técnicas. Yo puse 7, pero hay más técnicas numéricas que en el fondo lo que hacen es hacer un análisis de la personalidad, pero también indudablemente nos va a servir para analizar ciclos o para analizar todo lo que tenga que ver con, vamos a llamarlo así, lo que se llama áreas débiles de la conducta o también conocido en la India como karmas. Entonces, mira, voy a empezar a nombrar estas técnicas numéricas, ¿qué te parece, Pedro? Y vamos a ir conversando un poquito cada una de ellas para que la gente pueda conocerla, ¿ya? Y es estupendo. Mira, entonces vamos a partir por la primera técnica que está puesta ahí, la técnica que es la pitagórica, ¿ya? La técnica pitagórica, como bien puesto ahí cae, tiene que ver con Pitágoras. Pitágoras, por si acaso, es considerado el padre de la numerología. Claro. Mayormente se habla que él nació mayormente en el año 596 antes de Cristo, y para toda la gente, de los amigos del alma, él es un matemático y un filósofo griego. Ahora, se explicaba que el nombre de Pitágoras
lo que se ha estudiado, para algunos se llamaba enviado de los dioses, y para otras personas era el que conocía al dios y al sol. Se cuenta que este maestro, los números les tenía un gran respeto y él hablaba desde, como tú dijiste, desde un tema desde la creación como también del orden. Entonces, en este enfoque pitagórico, vamos a decirlo así, existe lo que se llama la numerología pitagórica, y esta numerología pitagórica es la más conocida, Pedro, que se le conoce como la numerología moderna, donde los números básicos van del 1 al 9 y se consideran 3 números, que son el 11, el 22 y el 33, aunque se puede seguir con el 44, el 55 y el 76, todo eso. Entonces, esta técnica es la más utilizada y la más conocida del mundo. Pero existe otra técnica, Pedro, que no tiene que ver con Pitágoras y que es una... Pitágoras decía que los números son la esencia de todas las cosas. Para él todo era, las esferas celestes tenían números, la música estaba relacionado, sí. Todo estaba relacionado con los números, o sea, los números es la esencia de las cosas. Sí, para él tenían una trascendencia muy poderosa, como tú estás diciendo muy bien. Ahora, en la segunda técnica numérica tenemos la tántrica, numerología tántrica. Tántrica, bueno, esta numerología viene de la India, y ¿de qué nos habla en el fondo? Nos habla de que los números se pueden representar por cuerpos espirituales. Entonces aquí aparecen, indudablemente van a aparecer 10 cuerpos espirituales más un número particular que es el número 11, que se llama justamente el gurú. Aquí este enfoque numérico que viene de la India, Pedro, nos va a hablar mucho del enfoque de cómo conectar con nuestro ser, o lo que se llama Bindu. Esa Bindu, que estamos hablando de conectar con el alma o con la esencia. Bueno, voy a ir nombrando cortito para que alcancemos en el programa, voy a ir haciendo un pequeño resumen más cortito. Después tenemos al número 3, ahí está la numerología de Thoth. La numerología de Thoth tiene un enfoque que es egipcio, y este enfoque numérico va del 1 al 22, y está hablando, Pedro, de que cada número representa una maestría. Entonces, aquí tenemos las 9 maestrías básicas que van del 1 al 9, y esta técnica utiliza, por decirlo así, las cartas del tarot de Rider, como una imagen. Y entonces uno puede trabajar con estas imágenes más la información que dan los números de Thoth, que van del 1 al 22. Ahora tenemos otra que cae la puse por ahí, que es la numerología caldea, que está, bueno, sigamos con ella. Ok, la numerología egipcia, y esa numerología egipcia va del 1 al 78. El otro era del 1 al 22. Aquí se expande del 1 al 72, donde especialmente del 23 en adelante se pueden hacer estudios de tendencia y de proyecciones. ¿Ya? Después tenemos otro enfoque, si me lo pone acá, es justamente el número 5, que es el enfoque chino, que se conoce como la numerología china o el ki de las 9 estrellas. De aquí se habla de que nosotros tenemos 3 estrellas, y esas estrellas nos dan características de la personalidad, de la misión y también de la salud. Esto es muy interesante también, Pedro, y lo trabaja la gente que trabaja con el Feng Shui. Y usan lo que se llama el cuadrado mágico de Lo Chu. Después tenemos en la número 6 una numerología muy antigua, que es la numerología caldea, que caldeo significa astrólogo. Y este enfoque numérico, ¿de qué nos habla? Nos habla que los números van del 1 al 31. Tenemos todos los días del mes, pero especialmente cuenta el enfoque caldeo, que se asocia los números con planetas. Entonces ahí tenemos, ¿te acuerdas cuando hablábamos, Pedro, de Rahu, o hablábamos de Ketu? Entonces ellos hacen una asociación de que, por ejemplo, el número 4 sería Rahu. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos a Rahu en este momento, en el 2021 ya queda un 41. Bueno, este enfoque nos habla justamente de relacionar número y planeta. Y la última que estábamos mirando ahí, Pedro, es lo que estaba mencionando recién sería la astrología Yoti. Exactamente, de los Vedas. Exactamente. Muy antigua también. Muy antigua, claro. Considerada justamente una de las más antiguas. Ahora nos queda la última, que es la hindú. Y la hindú, en el fondo, mira, es un enfoque numérico que también nos habla del 1 al 31. Y ahí justamente, bueno, nos está hablando también de los números, cómo se asocian a los planetas, y también nos hablan de que existe aquí un tema con el
Ayurveda, que habla de los Pitta, los Kapha y los Vata. No sé si conoces algo de eso también, que es la constitución, y también lo habla de los nodos de la luna. Ahí tenemos mayormente 7 enfoques. Hay más enfoques numéricos, por si acaso, existen otros, pero mayormente pusimos los 7 básicos, que mayormente para que la gente los pueda conocer. ¿Ya? ¿Qué te parece? Hasta ahí estamos explicando un poco algunos enfoques numéricos, porque la gente a veces pregunta, ¿desde dónde está mirando usted? Y eso es lo que uno tendría que ver, desde qué visión estamos mirando eso. ¿Ya? Ahora mira, vamos a explicar también que la numerología, en el fondo, como dice ahí, es una gran herramienta para identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de la persona, además de los patrones de comportamiento que le impiden conectar a su persona con su máximo potencial. Mira, una de las cosas muy importantes acá, Pedro, es que, ¿qué es lo que se habla en este enfoque ya mucho más moderno? Que al tener mayor conciencia de nuestros comportamientos y de nuestras creencias y pensamientos que se analizan a través de estos enfoques numéricos, nosotros podemos, Pedro, tomar nuevas decisiones, unas decisiones con mayor conciencia para tener otros resultados en la vida. Por eso aquí los números toman un rol tremendamente importante, porque pueden identificar cuáles son mis comportamientos, mis creencias o mis pensamientos que me hacen tomar ciertas decisiones que a veces no estoy consciente. Y entonces aquí los números pasan a ser, fíjate, de alguna otra forma, unos clarificadores y unos números que te van a orientar y te van a guiar con respecto a lo que tú puedes hacer. Entonces, mira, estamos haciendo un pequeño resumen cortito de lo que es la numerología como una herramienta moderna para el autoconocimiento, para el desarrollo personal, para poder identificar cuáles son los patrones, los programas que yo tengo, porque también los números se pueden revisar a nivel transgeneracional y hacer un análisis de los números de la familia, de los linajes, de todo lo que hay por detrás. Entonces, ¿qué te parece, Pedro? Vamos a dar una herramienta a las personas y entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer una aplicación de la numerología, Pedro, para todos nuestros amigos del alma. Y a los amigos que nos están viendo, ¿qué les parece que ustedes, por favor, sacaran papel y lápiz, ya, Pedro, y pudieran hacer un cálculo súper simple donde vamos a mostrar una aplicación muy simple? A ver, los números, todas las técnicas numéricas que hemos estado viendo, ellos hablan que cuando tú naces en una fecha de nacimiento y tienes un nombre, eso no es por casualidad, sino que en el fondo es parte de un plan. Entonces, ese plan, Pedro, tiene que ver con un concepto del propósito o la función que tú tienes en el planeta. Vamos a explicarlo en forma muy simple. Lo que dice ahí en el ejemplo dice, aplicación de la numerología. ¿Cómo identificar el propósito de nuestra alma a través de los números? Vamos a dejar claro algo así, miren, que está puesto ahí. Bajo el concepto de los números, el propósito del alma tiene que ver con dos cosas. Una es experimentar y la otra es aprender. Este experimentar, Pedro, tiene que ver con probar, con correr riesgos. Y ahora, ¿cuál sería el tema, Pedro? Que cuando experimentes, aprendas de lo que experimentas. Ahí tendríamos las dos cosas que serían unidas bajo el concepto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para los amigos del alma, ponen su fecha de nacimiento. Tenemos un ejemplo acá, 21 del 11 de 1967. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner, justamente como está puesto ahí, cada número, cada dígito lo van a sumar. Como ustedes ven ahí, 2, 1, más 1, más 1, más 9, más 6, más 7. Al sumar, me da un 28. Entonces, todos los amigos que están con lápiz y papel, pusieron su fecha de nacimiento, hicieron la sumatoria y les va a dar un 28. Ahí está Pedro también con su lápiz y papel para que él ponga su fecha de nacimiento, hace la sumatoria dígito a dígito y vamos a obtener un número final. Y ese número, Pedro, va a estar entre 1 y 9. ¿Y qué es lo que vamos a contar a las personas en el tiempo que tenemos? Les vamos a contar, en el fondo, cuál es el propósito que tienen, que el concepto sería que vengo a experimentar y que vengo a aprender en esta encarnación. Ahí una vez Vallejo Maricendo dice, me dio un 3, otro le dio un 4. La Sayita hablaba de un 5, aprovecho saludarla, igual a Kukukiev, a la Nati, que hacía tiempo que no la saludaba y que me dice que quedan 3 días para mi cumpleaños, así es. El 28, ¿cierto, Pedro? Sí. Caterina le dio 9, a otro le dio 2,
Entonces el profesor va a ir dando uno por uno el resultado de los números. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir contando en el fondo cuál es el propósito o la función que tiene en el planeta bajo el concepto de los números. Ahora, ¿qué es lo que hacen los números? Lo van a orientar y lo van a clarificar. Entonces escuche muy bien en el fondo lo que le va a decir cada mensaje. Entonces, Pedro, ¿qué te parece? Vamos a partir del 1 al 9. Partimos entonces por el número 1. Ya. El ejemplo que tenemos acá, mira, lo voy a decir al tiro, el ejemplo que tenemos acá es de alguien, ¿cierto? Muy importante en el programa, ¿cierto, Pedro? Que es CAE, y mira, él justo tiene el número 1. Entonces, ¿cierto? ¿Cuál es la función o el propósito de CAE? Viene a dirigir. El número 1, cuando está en esta posición, es una persona que viene a dirigir o viene a comandar. ¿Qué es lo que significa esto? Que dentro de sus cosas que él va a experimentar y va a aprender a tener capacidad de mando, va a aprender a tener decisiones, va a aprender el tema del empuje y también va a aprender, Pedro, el creer en sí mismo. Esta persona cuando hace eso y cumple esta función, ¿qué es lo que va a pasar con él, Pedro? Va a ser una persona que generalmente va a ser un líder. Y este líder, en el fondo, Pedro, va a ayudar a otras personas también a que puedan ser líderes o los va a guiar para que ellos se empoderen. Esa es una función muy hermosa. Pero para eso, una cosa muy importante a todos los que tengan número 1, creer en sí mismo, usar su creatividad y pasar a la acción. ¿De acuerdo, Pedro? Ahí tenemos a todos los que tenemos número 1. Y bueno, y CAE un gran líder, pues, Pedro, y un hombre muy creativo y dirige el programa. Claro, y creó este programa. Así que está muy claro en el tema de la dirección y en la creación. Bueno, ahora, Pedro, todos los que den número 2, recuerden sumar día, mes y año, como está en el ejemplo que puso CAE, y sacar un número entre 1 y 9. Todos los que tengan número 2, ¿qué es lo que vienen a hacer las personas que tienen el número 2, Pedro? Vienen a unir, vienen a cooperar o a colaborar. Todas las personas que le dio un número 2, Pedro, son personas que vienen a cumplir la función y a aprender a ser un mediador, un confidente o ser un puente para unir a otras personas. Por lo tanto, Pedro habla mucho del tema de la conciliación y también, Pedro, el traer paz. Por eso es muy importante a los que tienen número 2 buscar todo lo que de alguna otra forma les quite su paz y revisar totalmente todo lo que tenga que ver con las situaciones emocionales. Está la Nati Kukuyev, que dice que le da 2. ¿Está bien calculado así, profesor? Exactamente, un 38 da un 2. Entonces, justamente, su función en el planeta tiene que ver con unir, con cooperar y también muchas veces, Pedro, con ser el hombro donde mucha gente va a llorar o mucha gente va a querer que lo escuches. Entonces, muchas veces los que tienen esta función, Pedro, muchos son terapeutas o muchos escuchan a las personas para poder que estas personas puedan sentirse acompañadas, porque lo que hace el número 2 es acompañar, escuchar y contener. ¿Ya? Vamos a lo que tiene el número 3, Pedro. Los que tienen el número 3 son las personas que vienen, fíjate, a aprender a ser felices. Tiene que ver mucho con el tema de ser una persona que trabaje todo lo que es el optimismo, pero también todo el tema de la comunicación. Por lo tanto, una de las cosas importantes que ellos tienen acá, fíjate, es desarrollar todo este tema de cómo encontrar, Pedro, cuáles son las bendiciones, especialmente en lo que llamaría la gente las dificultades. Luego, una de las cosas importantes, el número 3, es conectar con ese niño interior, sociabilizar y después que ellos son felices, Pedro, ayudar que otros también se motiven, sean agradecidos y también puedan encontrar la felicidad en cualquier lugar, porque solamente hay que cambiar la perspectiva. Ahí tenemos a los números que tienen 3. A todos los que tienen número 4, Pedro, ¿qué vienen a aprender? Vienen a aprender a hacer todo el tema de ser metódicos. Ellos traen el tema del orden y la estructura de la organización. Por lo tanto, hay un tema de personas ser disciplinadas y también ayudar a construir este mundo desde el orden y también, Pedro, todo lo que tenga que ver con el tema de la justicia. Aquí hay un tema mucho con la justicia, pero también, Pedro, de ser eficientes y eficaces y también ser confiables.
Voy a seguir pasando por el tiempo para que no se me quede ningún número fuera. Vamos con el número 5, Pedro. Todos los que traen el número 5 aquí vienen. Bueno, estas personas vienen, fíjate, a manejar la libertad. Vienen a conocer, en el fondo, muchas veces la represión, porque muchas veces los 5 para poder conocer la libertad van a sentirse prisioneros y van a trabajar por ser libres. Pero también, Pedro, vienen a trabajar todo lo que es la paciencia y todo lo que tiene que ver con adaptarse a los cambios y a la inestabilidad en la vida. ¿Ya? Sí. Entonces, mira, todo lo que tenga que ver, Pedro, bueno, creo que una vez lo dijimos, este número es el número de la resiliencia, ¿te acuerdas? Recuperarse ante la adversidad. Un consejo para todos los que tengan 5, por favor, céntrense y enfóquense su energía, porque si no se dispersa. ¿Ya? Bueno, los que tienen número 6, Pedro, que creo que te tiene que haber dado a ti. A mí me dio 6. A ti te dio 6. Bueno, los que tienen número 6, Pedro, vienen a amar. A amar. ¿Y qué significa eso? Partir primero por amarse a sí mismos. Y después trabajar todo el tema del amor. Ese amor que va a ser un amor familiar. Y también de alguna otra forma, Pedro, después en el tiempo, tú vas a enseñar a otro a que se amen. O de alguna otra forma, Pedro, que saquen todo lo que no les permite amarse. ¿Qué te parece? Muy bien, me llega profundamente. Entonces aquí, muy importante para todos los que tengan número 6, hay un tema muy fuerte con la responsabilidad. El número 6 va a tener una experiencia con ser responsable y una de las mayores responsabilidades que tener el número 6, fíjate, va a ser con la familia y con la comunidad. Pero también se cuenta que al número 6 se le dieron 2 capacidades básicas, que son ser justos y equilibrados. ¿Ok? Y si no, buscar la justicia y el equilibrio. Ahí estamos con el número 6, Pedro. ¿Ya? Vamos con el número 7. Sí, voy bien, pero me he acelerado un poquito, pero vamos súper bien. Vamos bien. Claro, que yo miraba la hora y iba corriendo, decía un poco, para no quedar. Mira, todos los que tienen número 7, Pedro, a ver, todos los que tengan número 7, que hayan dado un 7, una de las primeras cosas que tienen que tener claro es que, a ver, su trabajo tiene que ver con desarrollar la reflexión, todo lo que es la investigación y todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento. Pero hay una cosa muy importante, Pedro. A todos los amigos que nos escuchan que tengan número 7, les quiero decir algo, miren. Puede ser que ustedes no se sientan muy parte de este planeta. Y aquí aparecen algunas situaciones donde la gente a veces siente que no encaja en este lugar. Entonces, a veces el número 7, que es una persona muy especial, porque, bueno, justamente yo explico en mis clases, Pedro, que a este se le llama el primer extraterrestre. Como que muchas veces Pedro no se siente que es parte de este lugar. Y muchas veces Pedro se quiere marchar, porque no le gusta este lugar. Entonces, mira, dejar súper claro que es un número que en sí va a buscar el conocimiento más profundo. Ese conocimiento más profundo sería el conocimiento de sí mismo, que se llamaría el autoconocimiento. Pero también debe comprender algo, que muchas veces cuando se desequilibra se puede volver muy materialista y muy racional. Y entonces ahí habría que entrar, Pedro, a hacer un equilibrio con su parte espiritual y su parte intuitiva. Luego, vuelvo a dejar claro esto. Tengan mucho cuidado a todos los que dan 7 con querer huir de la realidad. Y muchas veces pueden sentir que no encajan. Ahora, ¿qué vienen a hacer ustedes? Vienen a trabajar con esa mente brillante, a dar conocimiento o a encontrar nuevas metodologías para poder servir, inspirar y ayudar a los demás. Bien, ¿Ok, bien. Pedro? Sí, el 7 es un número maravilloso que obtiene mucho conocimiento cuando logra centrarse, por Dios que ayuda a la gente. Bueno, tenemos el número 8, a todas las personas que le haya dado el número 8. Bueno, el número 8, por un lado, Pedro, viene a aprender a conectar con la valía personal. ¿Qué significa esto, esta valía personal, Pedro? El sentirse valioso. Es una persona que tiene que trabajar mucho el tema de la autoestima, porque muchas veces él no se siente valioso. ¿Y qué va a pasar con eso, Pedro? Eso va a redundar en todo un tema material.
Porque si no me siento valioso, muchas veces uno de los grandes temas que voy a tener, Pedro, es que no voy a saber cobrar. ¿Se entiende? Y el saber cobrar va a llevar que muchas veces se va a disminuir y va a empezar con algunos temas materiales. Ahora, por otro lado, el número 8 tiene que ver mucho con el reconocimiento profesional. ¿Qué significaría eso? Que cuando ya empieza a trabajar esta valía o este ser más valioso, empieza a ser más reconocido en el campo laboral o en el campo profesional. Y entonces, Pedro, ¿qué le puede pasar a él? Él puede conectar profundamente con lo que es el poder y la autoridad. Ya, ojo aquí, porque muchos, Pedro, de los que tienen este número como propósito, Pedro, el número 8, Pedro, en esa posición que acabo de explicar, se llama el número del político. Entonces son personas que pueden acceder a todo tema con el poder. Entonces ahí se les pide o se les sugiere que si tienen poder y autoridad, por favor lo ocupen en forma justa y en una forma equilibrada. ¿Ya? Ahora, súper importante, Pedro, y aquí les decimos a todos los que tengan números 8, que puede ser que muchas veces piensen que no es merecedor de la abundancia y de la prosperidad. Le vamos a contar lo siguiente, eso también es un tema que usted tiene que trabajar. ¿Ya, Pedro? Bueno, vamos súper bien. El último número, que es el número 9. Ahí está poniendo cae todo, mira, estupendo. El número 9, mira, acá tenemos, Pedro, al segundo ser, que sería el segundo extraterrestre. ¿Te acuerdas que hablamos de los que tenían 7? Ya, Bien. los que tienen números 9, Pedro. ¿Quiénes son estas personas? La primera cosa, vamos a decirlo así. Se cuenta que todos los que tengan 9 en esta posición se les llama las almas antiguas. Son muy viejitos y muchas veces nacen, claro, son niñitos jovencitos, chiquititos, y hacen unas preguntas, Pedro, así como hablábamos de tu nieto, que tú te quedas para adentro y dices, oye, pero este niño, ¿quién me preguntó? Tienen una gran profundidad. Dice, no será. Es raro porque hace unas preguntas que me dejan pensando, me dejan reflexionando. Entonces, el número 9, una de las cosas que viene a hacer Pedro acá, tiene que ver mucho con el tema del servicio. Entonces, vamos a contarlo así con detalle. ¿Dónde serían las áreas? Porque el 9 es tan pulento, como yo digo en las clases, que puede hacer muchas cosas. ¿Ya? Serían unas áreas donde él puede servir. Existen 3 áreas muy fuertes. Viene a servir mediante la educación, mediante la medicina o mediante el arte. Son las 3 áreas fuertes que él tiene. Aquí tenemos, Pedro, una cantidad de artistas con este número impresionante, como también tenemos educadores y tenemos gente que se dedica a la medicina. Entonces, por lo tanto, ellos pueden elegir en estas 3 áreas, no significa que no puedan hacer otras, pero pueden ser muy llamados a esas. Ahora, por otro lado, Pedro, los números 9 van a tender a ser proyectos humanitarios. Porque estas personas, Pedro, tienen un tema con ser muy idealistas. Entonces, ellos, ¿qué van a hacer en el fondo? Mira, se dan cuenta que ellos vienen a la Tierra a resolver problemas. Eso resolver problemas lo pueden hacer mediante el servicio público o el servicio social. Por lo tanto, muchos de ellos, Pedro, están llamados a ser dirigentes. Mira, te quiero contar algo, Pedro, ya que tenemos un poquito de tiempo. La señora Michelle Bachelet y el señor Sebastián Piñera, si tú les pusieras día, mes y año, los dos dan número 9. Y el número 9 tiene que ver con el servicio público. Entonces, aquí aparece un tema muy importante, Pedro, que habla de que los números 9, en el soy un extraterrestre. Ya, María Luisa, si tienes este número, eres un extraterrestre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos números 9 vienen de alguna otra forma, Pedro, a mejorar el mundo. Quieren un mundo mejor. Y para eso están dispuestos, mediante su liderazgo, sus ideas, y hacer una cosa muy interesante, poder reunir gente para hacer un trabajo que tiene que ver más allá del individualismo y que en el fondo es trabajar en colaboración y por el servicio común. ¿Qué se le diría al número 9, Pedro? Que cuidara mucho el egoísmo y el individualismo. Porque fíjate que el número 9 muchas veces, Pedro, llega a estos cargos y podría ser que se fuera hacia otros lados.
Mira, ahí estaríamos, Pedro, los 9 funciones básicas y los nuevos propósitos. Y ahí, como explica acá, nuevamente para las personas que tengan alguna duda, ahí está la fecha de nacimiento, se suma dígito a dígito y obtenemos un número entre 1 y 9. Así que, Pedro, ahí estarían los 9 propósitos o funciones. Ahora, recordar una cosa muy importante. Todos los que estamos aquí en el planeta, que vamos a estar entre una de estas 9 funciones o propósitos, vamos a conocer la luz y la oscuridad. ¿Y cuál sería el concepto? El concepto básico es que usted viene a polarizarse, ¿ya? Mire, los números le van a decir algo. No le piden que usted sea perfecto, solamente se le pide que sea consciente. Y que cuando en el fondo descubre que tiene su oscuridad, también se acepte con su luz y su oscuridad y también se perdone. Claro, Pero, la sombra es muy importante de aceptar, porque si uno no acepta su sombra, no está completo. claro, lo que pasa, ¿sabes lo que digo, Pedro, un poquito de esto? Porque hay mucha gente que a veces quiere comportarse como la pura luz del número. Por ejemplo, los que tienen número 1, Pedro, podrían no liderar, entonces estoy mal, estoy perdido. Claro, es un proceso que él va a conocer que muchas veces no va a liderar o se va a sentir que no tiene las capacidades para hacerlo. Ya, eso va a ser parte, porque el número 1 tiene que creer en sí mismo. Entonces podría ser que mucha gente me diga, oye, yo tengo el número 1, pero tengo grandes problemas con el autoestima. Bueno, eso es conocer su oscuridad o su ausencia de luz. Ahora, trabajar en eso y entender que es parte de estar en el planeta. Es parte de conocer tanto la luz como la ausencia de luz. Profesor, siempre he escuchado yo que este número es número maestro, este también es número maestro. ¿Qué son los números maestros? Ya, mira, te cuento lo siguiente. Los números maestros, los más conocidos, son el 11, el 22 y el 33. Ya, ¿esto qué significa? El 11 significa doble uno, doble liderazgo. El 22 es una persona que se llama el constructor y también la colaboración. Y el 33 tiene que ver con el amor, pero también tiene que ver con la comunicación y también tiene que ver con la gratitud. Estos números, Pedro, todos si tú los miras como los pusieron ahí, 11, 22 y 33, el número 11 tiene un 2, el número 22 tiene un 4 y el número 33 tiene un 6. Luego, para llegar a conectar con los números maestros, por llamarlo así, primero tendrían que trabajar su número de base, es decir, el 11 tiene que trabajar el 2, tiene que aprender a colaborar y a escuchar. El 22 tiene que trabajar el orden y la estructura para poderse convertir en el 22. Y el 33 va a tener que trabajar el 6, que es el amor por sí mismo, para hacer este gran maestro que es el 33. Luego, siempre tener súper claro que antes de tomar las connotaciones del número maestro, tiene que trabajar el número base. Ahora, si quieres te lo doy en palabras súper simples. El número 11 es la conciencia. Son las personas que en el fondo se llaman los mensajeros y bajan información y están conectados con la divinidad y están dando mensajes. Y son grandes líderes. Estas son las personas coherentes, es decir, lo que dicen es lo que hacen. Los números 22, Pedro, son personas que se llaman los constructores. Y estas personas que vienen a hacer, vienen a usar toda esta capacidad de organización, toda esta capacidad material y sentido práctico para hacer cosas constructivas para la humanidad. Y todos los que tienen 33 son grandes artistas. Son estas personas que de alguna otra forma vienen a trabajar el amor incondicional y también el hacer creaciones para otras personas. Pero también una cosa muy importante que tienen los 33, ser reconocidos. ¿Para qué? Para que los puedan ver y ellos puedan hablar del amor y de la gratitud. Qué lindo, qué fabulosa la numerología. Con razón de que usted, profesor, está enamorado de esta ciencia. Y hablemos de su curso. ¿Cuándo empieza un curso nuevo? Mira, yo estoy comenzando el miércoles 1 de septiembre, comienzo un ciclo de talleres en Espacio de Luz con nuestra amiga Yasna Carrasco. Así que ahí estoy comenzando un ciclo de talleres. Ahí está justamente contacto@espaciodeluz.cl. Ahí se pueden comunicar con Yasna, ¿ya? Y el día jueves estoy comenzando también otro ciclo de talleres que es el 2 de septiembre y ahí se pueden comunicar, bueno, directamente, Pedro, en el caso acá, con @caravantes.felipe.
que me pusieron por ahí. Ahí está, @caravantes.felipe, y ahí yo les doy la información. Así que ahí estamos comenzando para que la gente, oye, pueda tomar la sabiduría, porque lo que estamos haciendo acá por el tiempo que tenemos es dar algo simple, porque todo esto se puede... Y son cursos online, ¿no? Todo, Pedro, en este momento es online. Todo es online porque la gente, oye, el resultado muy bueno porque partimos a las 8 de la noche y la gente está muy cómoda en su casa. ¿De 8 a? Mira, estamos de 8 a 8, 9, 10, hasta las 10, 10 y media estamos mayormente, porque son 2 horas de clase. Pero siempre damos un rango hasta las 10 y media. Muy bien. 3 palabras que se lleva hoy día, profesor de Amigos del Alma. A ver, me llevaría números, sabiduría y misticismo. Lindo. Yo me llevo también divinidad, luz y compartir. Si quieres saber más sobre los talleres y los diplomados, visítanos en felipecaravantes.com.